objetivo más o menos familiarizarse con las características de la herramienta, todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha, algunos datos básicos de instalación, no nos vamos a centrar en ese aspecto, sí en la parte operativa, que es la que realmente van a considerar para la selección del software. Y estos son los temarios, lo que vamos a ver hoy, las características básicas de la herramienta, qué potencialidades tiene, qué uso le pueden darle, cómo es la gestión de depósito, todo el flujo, que es una herramienta muy importante, algunas características de importación de registros en línea, en forma dinámica, otra en forma estática, en este caso es un ejemplo de base de datos ISIS, después se define en español porque por defecto es una herramienta que solo incorpora la lengua inglesa, después algunos datos de la configuración del protocolo, que es muy simple, y después les voy a mostrar también que tiene una versión de demostración en línea continua, es decir, la demo que tienen ustedes es como si lo tuvieran instalado en la máquina. Cualquier error que cometan va a quedar registrado ahí, pueden inutilizarla. Esta demo funciona a las 24 días permanentemente y se recicla toda la semana. Y por último, bueno, algunos ejemplos para que vean las interfaces y posibles variaciones del sistema. Arrancamos entonces con el poderoso print. Bueno, algunas primeras preguntas. ¿Qué es el print? Bueno, básicamente es un software para la creación de repositorios digitales de acceso abierto. Desde su concepción, cuando nació en el año 2000, que fue la primera herramienta diseñada para todo objetivo, se planteó eso, creación de repositorios de acceso abierto. Se pueden hacer otro tipo de utilidades, pero básicamente nació con ese propósito. Por eso sus características están preestablecidas para brindar ese tipo de servicio. ¿Quién lo desarrolla? Bueno, está liderado por la Escuela de Ciencias de la Computación y Electrónica de una universidad británica. Y bueno, la primera versión se dio en el año 2000 y actualmente estamos en la versión 3.3 que salió hace poco. Datos básicos del sitio oficial. Y la segunda palabra. ¿Hay documentación disponible? Sí, se mantiene una wiki. Es una wiki dinámica, se mantiene más que nada por la comunidad. No es un documento formal. Es un documento características informales que se enriquece con los aportes de los usuarios, tanto desarrolladores como los propios usuarios que van descubriendo nuevas funcionalidades o desarrollos. Así que puede tener tiene áreas de vacancia, no es un documento muy pedagógico, tiene algunos rastros técnicos, pero es muy útil para resolver cuestiones básicas, incluso avanzadas, pero necesitas conocimientos previos de algunos lenguajes de programación y otras funcionalidades propias de la herramienta. ¿Para qué sistemas está disponible? Bueno, ePrint es una herramienta nativa para Linux. Por tal motivo, su mejor rendimiento se ve en este sistema operativo. De todas maneras, existe una versión para Windows y se ha probado con éxito en el sistema operativo Solaris y el de Mac también. De todas maneras, la demo que ustedes tienen está montada en Ubuntu, que es una distribución de Linux. ¿Por qué? Porque en la práctica, ustedes, en las universidades, los servidores van a trabajar en Linux. Raramente una universidad pública va a tener un servidor, un software propietario que hay que pagar una licencia. Entonces, problema en la herramienta donde va a funcionar. Y después, ¿puedo utilizar sin instalarlo? Sí, además de esa demo que tienen ustedes, la que está en línea, que después yo les muestro las características también que puedo hacer. Es una demo que tiene un gran conjunto de herramientas administrativas habilitadas. Algunas no, porque si no se caería continuamente. Tiene para que se haga un uso prudente, pero que se mantenga el sistema. Bueno, esta es la página oficial del sitio. Ahí ven algunas características. Ya en la página principal tiene un acceso rápido al demo que está señalado ahí en pantalla. Y abajo tiene un acceso permanente al blog de este investigador británico, que es uno de los pioneros y defensores del acceso abierto. Lo deben conocer, una persona muy activa en el campo. Y esta es la página propia del software. En la pantalla inicial, que tienen a su derecha, tienen las opciones rápidas de descarga, las distintas versiones disponibles, los accesos a un foro de discusión técnico abierto a la comunidad mundial y algunos materiales de entrenamiento que fueron editando la comunidad de desarrolladores. Generalmente tiene una agenda internacional, más que nada en realidad es local, de Reino Unido y países lindantes. Y bueno, estas son la barra de tareas rápidas que tienen un punto de acceso a la versión de demostración, a la wiki, el área de descargas, un área de plugins, porque después voy a comentar que es una herramienta con funcionalidades básicas, pero un gran poder para expandir su funcionamiento con herramientas complementarias desarrolladas
con el mismo lenguaje de programación. Y un área de seguimiento bug porque los desarrolladores se mantienen muy activos en la lista de discusión y cuando surge algún error, alguna falla que se detecta, rápidamente realizan algún cambio y lo dan a conocer. Entonces uno, si no quiere esperar hasta la próxima versión, lo puede introducir al archivo correspondiente. Bueno, y este es el área donde tienen los materiales. Obviamente está dividido por 3 grandes áreas: usuario básico, medio y avanzado, y tiene algunos documentos técnicos muy simples, pero ayudan. Como verán, todo el material es en habla inglesa. La comunidad hispana es muy pequeña, muy pequeña. No, acá no somos poquitos, pero poderoso. Bueno, ¿cuál es la tecnología que emplea? Bueno, funciona bajo un servidor web que es Apache, el gestor de base de datos MySQL. Anteriormente en Space utilizaba el ProQuest, este es MySQL, y está escrito en un lenguaje de programación que se denomina Perl. Es básicamente la arquitectura que se llama LAN, que viene a ser Linux, Apache, MySQL y la API, que en este caso a veces PHP, en este caso es Perl, o a veces Python, pero en este es Perl. Y estas son otras herramientas que le dan la funcionalidad al sistema. Estas son las características básicas que resalta el equipo para difundir la herramienta. Básicamente que tiene bajas barreras para el ingreso de metadatos, con ciertos rigores de calidad en los controles del ingreso, la reducción del tiempo, porque está pensada una herramienta para el autoarchivo. Desde su momento de creación se pensó en ese sentido, para acompañar al depositante en todo el proceso. Bueno, está preparado para importar datos, tanto en forma dinámica como estática, que vamos a ver unos ejemplos. Optimizado para que sea iniciado fácilmente por el motor de búsqueda de Google Académico. Tiene un set de metadatos ya que han acordado entre ambos. Después, bueno, tiene distintas salidas, tanto como exporta con distintos formatos. Trae un set muy importante de formatos básicos y tanto importación como exportación es libre apertura para generar todos los modelos posibles. Está preparado para interactuar con servicios de la Web 2.0, bueno, sistemas de sindicación de contenidos con RS, Atom, para dar a conocer las incorporaciones en tiempo real, inclusive las búsquedas. Uno se puede grabar el RS, se hace un seguimiento, un autor determina ese repositorio, se guarda el acceso rápido y se mantiene al tanto de todos los ingresos. Bueno, todo lo que viene con controles de calidad, la flexibilidad en esta arquitectura de poder desarrollar tus propias herramientas con la estructura básica que provee, y la integración tanto con autores para ir enriqueciendo los paquetes básicos. Bueno, estas son otras que le agrego yo. Es una herramienta muy flexible y de gran funcionalidad. Obviamente siempre hablamos un conocimiento previo de la persona. No puede ser un usuario noble, tiene que tener ciertos conocimientos tanto de Linux, de lenguaje de programación o alguno parecido, como para adaptarse. De todas maneras hay muchos ejemplos como para poder adaptar y manipular de acuerdo a las necesidades. Bueno, el sistema de plugin tiene un repositorio propio donde los mismos usuarios que han desarrollado aplicaciones propias los ponen a disposición pública. Eso se va actualizando a medida que van incorporando nuevas herramientas, y en la última versión incorporó un sistema donde estos plugins, antes era un poco más complejo la incorporación, ahora con un solo clic se incorporan automáticamente el sistema y permiten enriquecerle muchísimo las funcionalidades básicas. Bueno, maneja múltiples formatos de objetos digitales, no trabaja con lo que se han denominado comunidades. Todos los documentos entran como colección y cada uno las genera de acuerdo a un metadato determinado. Pueden generar colecciones por autor, título, fecha, año, lengua, área temática, afiliación, la que se les ocurre. Eso queda abierto a su ingenio. Alerta automática de ingresos. Generalmente el campo título tiene un programita, un script que se activa, que cuando uno ingresa una determinada cadena de caracteres, si descubre que hay algo similar en la base de datos, por ejemplo un título muy parecido, muestra un pequeño alerta diciendo este título ya existe, puede ser un potencial duplicado. Esta API que permite a los programadores expandir las funcionalidades y está diseñada para asistir en todo el proceso de autoarchivo. Algunas más. Una instalación de IPRIM puede alojar múltiples repositorios, es decir, yo lo instalo una vez y puedo crear 70, bueno, se me fue la mano, con que creemos 3, 4 está bien, o 2. Después registra automáticamente todos los accesos al registro, lo que llamamos log,
Es decir, el PRINT no trae incorporado un módulo de estadística, es un módulo complementario, pero no importa, porque del momento que lo instalamos, todos los accesos, registro, la visualización del registro básico, la descarga de los documentos, quedan almacenados en la base MySQL. Es decir, yo por un año no monto el módulo de estadística, yo al año siguiente lo monto, pero tengo retrospectivamente toda esa información. Estaba pasiva, después la paso activa, así que no hay ningún problema. ¿Eso depende de la persona que lo administra? Exacto, sí, sí. Después les voy a comentar que tiene unas funciones básicas a través de la interfaz gráfica de administración y lo más potente es de la línea de comando en la terminal del servidor. Bueno, trabaja con estructuras organizacionales y temáticas jerárquicas. Ahí les di, por defecto trae, para la clasificación temática, por defecto trae la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en inglés. Uno la puede importar como no importar y después puede crear la suya o adaptar alguna. Así que es una estructura jerárquica con una estructura sintáctica determinada. Pueden incorporar, siempre pensando jerarquía, es decir, clasificación, la CDU, la DIWI, por ejemplo, tesauros relacionales no. La pueden crear ustedes o importar una determinada. Con las estructuras organizacionales lo mismo, la definen ustedes, nivel facultad, grupo, departamento, eso lo crean como más les sea conveniente o útil. Bueno, permite modificación de registros en lotes, es decir, si nosotros vemos un campo determinado que es común para 70 registros, con una búsqueda y una edición única modifican en simultáneo todos esos registros a la vez, sobre todo cuando ingresan 70 documentos y no quieren individualmente darle un acceso para pasado a estado público, directamente con un proceso único activan a todos en simultáneo. Y bueno, y una característica para nada menor, que es como fue una herramienta desde que nació, ya trajo incorporado la posibilidad de adaptarse al protocolo OAI. Desde su primera versión ya había incorporado la versión 0.2, porque, como bien les comenté, era una herramienta pensada desde su inicio para compartir acceso abierto tanto al acceso de los datos como de los documentos que incorpora. Los múltiples formatos que soporta, esa variedad, incluso se les pueden expandir otros más. ¿Cuáles son las fuentes de importación básicas preestablecidas? Cuando ustedes lo instalan de forma básica, estas son las que les muestran. Esos son los ejemplos primeros de los que pueden importar. En estos casos, que después yo se los voy a mostrar, el PubMed ID o el DOI, esos son en forma dinámica, es decir, ustedes ingresan un número de identificatorio de los documentos y automáticamente hace verificación de los datos y los incorpora. Y los de exportación, ustedes los registros pueden exportar de esos formatos o crear los propios. Aparte trae otros formatos en estado pasivo. El PRINT trae muchas herramientas en estado pasivo que requieren algún proceso, un pequeño proceso de una persona con ciertas capacidades para activarlos. También tiene forma pasiva que se puede hacer importar registros con el gestor de referencias en Node o se pueden hacer búsquedas en la Web of Knowledge, hacen la búsqueda a través de PRINT y los registros que le devuelve los integra automáticamente al proceso de gestión. Para eso necesitan instalarle unas librerías adicionales al sistema operativo. Pero bueno, para eso tenemos que tener obviamente la licencia que por ahora son contra las universidades. Bueno, y estos son los roles de usuario. Ustedes por defecto cuando lo instalan, les pregunta qué rol quieren tener. Obviamente van a elegir administrador porque si no, no pueden modificarlo a posteriori. Pero bueno, el nivel es ese, el administrador que es el que gestiona todo el sistema. Después tienen uno de editor, que el editor tiene las características de las búsquedas básicas, perdón, empecé de lo más general a lo particular. Empecemos por el usuario mínimo. El usuario mínimo en realidad es un usuario el visitante, que le permite hacer búsqueda, consultar los registros, exportar e importar. Después el depositante ya es un usuario que nosotros le permitimos hacer el ingreso de los datos. Es el usuario que nos interesa. ¿Al depositante le tienen que hacer una autorización previa al administrador? ¿O? Exacto, ustedes lo pueden dejar o desde la misma opción, desde la página inicial del sistema, va a tener una opción de crear cuenta, o ustedes lo pueden eliminar y hacerlo en forma interna. A veces cuando uno lo deja abierta, por ahí genera spam porque se quiere suscribir cualquier persona, le pone datos. Y después, bueno, el nivel del editor, que el editor es el que hace la revisión de todos los datos ingresados al sistema, es el que valida
la información depositada por el usuario y después le da de alta al sistema. Y el administrador, bueno, incluye todas las funciones más las propias de su nivel de ejecución.